Perdón. Esta plática en realidad la dimos en 3 horas. Bueno, fueron casi 4 horas. Fueron casi 4 horas esta plática. Sí. Me están viendo que lo hagan 25 minutos, no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, sí. ¿Cómo? Un extracto. Sí, es lo que voy a hacer. Bueno, la cuestión es que quisimos hablar desde lo que era el origen de la creación de la humanidad hasta llegar al final, al parto de esta humanidad, lo que es el Éxodo. Y lo hicimos casi en 4 horas. Entonces, nos dio un adelanto el instructor que pasó antepasado, cuando habló que el Padre que está allá plasmado, en realidad se desdobla en el tercer logos, ¿sí? Y este tercer logos fecunda a la Prakriti que ustedes ven ahí, a la Prakriti, y nace el Hijo, ¿sí? Hablando de la creación. Por eso es que los grandes cabalistas, ellos afirman que en realidad el segundo logos que nosotros hemos considerado primer logos, en realidad es el tercero, porque surge de la fecundación del tercer logos por ciertas fuerzas que no vamos a perder tiempo, que se desdoblan desde el absoluto. El Padre se desdobla en sí en su fuerza creadora y fecunda la Prakriti, que son las aguas, el primer caos. En el origen de la creación, cuando se desdoblan las 3 fuerzas para originar al Hijo, que es el Cristo. Entonces, en realidad, el segundo logos pasa a ser el tercer logos, ¿sí? Porque el segundo logos es el que crea, fecundando la Prakriti. Y es el segundo logos, el Cristo como fuego que realiza los desdoblamientos del fuego, ¿sí? Les había comentado, no les comenté a ustedes, que primero es el absoluto, luego el Ein Sof y luego en el Ein Sof Ahur. Y es en el Ein Sof Ahur cuando se desdoblan todos los Keter de cada uno de nosotros, ¿sí? Para originar la creación de lo que es el alma humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que la creación tenía un propósito. Dios creó la materia para autoconocerse. Dios no puede existir sin el auxilio de la materia. La felicidad que hay en el absoluto, que a veces se evidencia en el vacío iluminador, todos aquellos que alcanzan esa experiencia, es el pleroma, es la orilla del absoluto, una felicidad inefable, etc. Pero la felicidad que hay en el absoluto no es felicidad si no se tiene conciencia del dolor. Y por eso el maestro, cuando habla de que había cierto tipo de imperfección y hubo necesidad de originar la creación porque había cierta imperfección en aquellas inteligencias del absoluto, aquellos dioses del absoluto, era necesario, se asocia muchas veces a esa imperfección, a la falta de conciencia de esa felicidad. Entonces se dice dentro de la cábala que Dios creó la materia para autoconocerse, que Dios sin el auxilio de la materia no puede existir. Entonces, solamente teniendo conciencia de esa felicidad es cuando se puede tener una auténtica conciencia, pero no puede ser si no se conciben las leyes del dolor. Alguien que vive en un clima, calefacción, etcétera, y afuera está nevando y está bajo cero, no va a valorar esta calefacción, esta felicidad, si no sale y se está congelando afuera. Entonces es necesario crear esas leyes que originan dolor para hacerse consciente de la conciencia del absoluto. Por eso es que Dios creó la materia para autoconocerse. Dios no podría existir sin el auxilio de la materia, y ese es el propósito de la creación. Mediante ciertos rituales del fuego, ciertos templos, ¿sí? En el que los dioses, unos se polarizaron en la parte alta del altar, otros en la parte baja, otros en la parte media, y originaron, dice el maestro, el cantar de los cantares, y vinieron los desdoblamientos del fuego, del Cristo mismo, ¿sí? Y vino el desdoblamiento del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se originó lo que es el íntimo, el Atman, ¿sí? Se originó el íntimo, el Atman, el real ser.
¿Y qué es el Atman, el íntimo? Del íntimo hacia arriba, hacia la Trinidad, es la inmanifestación. Y hubo necesario dar origen a la manifestación. ¿Sí? Y la manifestación ya comprende lo que es el mundo causal, mental, astral, etérico y físico. Esa es la manifestación. Del íntimo hacia arriba es lo inmanifestado, regiones nirvánicas, regiones logoicas. Entonces, y el íntimo en sí mismo es el que se busca conectarse con la futura creación que va a haber en la manifestación, porque el Padre no puede acercarse al Hijo, a su alma humana. Si el Padre entrara a su alma humana, moriríamos, porque maneja un nivel vibratorio fortísimo y vendría la muerte. Los mismos extraterrestres, el maestro Samael narra, más bien Raúl, su yerno, que iban caminando, se encontraron con un ser y el maestro lo saludó. Y Raúl extendió la mano y él nomás le hizo así. Y dialogaron, nos vemos en la noche. Sí, nos vemos en la noche, dijo el maestro. Y dice Raúl, el yerno del maestro, estoy hablando a 1000 por hora. ¿Qué mal educado? No, dice, él es un extraterrestre. Si te hubiera saludado, hubieras quedado electrocutado. Ese es el propósito de los cuerpos existenciales superiores del ser. Nos dan, como dije en la plática anterior, un nivel vibratorio, nos otorgan cuerpos internos que nos dan un nivel vibratorio para codearse con ellos en una nave interplanetaria, a diferencia de la reservación, que quedan porque no lograron trabajar con el fuego y traen ciertas imperfecciones, ciertas emanaciones, permutaciones equivocadas del alma metálica del esperma por no haber podido trabajar con el fuego. ¿Sí? Y ahí van también esos que les mencioné, autoconvocados, que fueron sinceros y durante toda su vida se dedicaron a esta labor crística. Entonces, el íntimo en sí mismo, pues es la reflexión del Keter, y es el que, en lo que se encarna el Keter al Padre, el íntimo, el real ser, va a buscar manifestarse a través de su alma humana, que aún no está constituida, y hay un proceso. Recuerden, una vez le preguntaron al maestro Samael, ok, nuestras esencias salieron del absoluto. Ahora, ¿cómo iniciamos? Con un cuerpo físico, ya ven que son 108 existencias dentro de la rueda del samsara, como ser humano. ¿Empezamos como seres humanos? No. Toda esencia que sale del absoluto, el Padre lo envía como elemental mineral. ¿Sí? Entonces, de los mismos desdoblamientos del fuego, nosotros fuimos elementales minerales en el periodo de Saturno. Recordemos que estamos en el periodo terrestre. Se han gestado varias razas, protoplasmática, hiperbórea, lemur, atlántida y la quinta que somos nosotros. Es el periodo terrestre. Pero antes hubo un periodo lunar, en esa luna que nos ilumina, que fue un planeta con océanos, bosques, y ahí se gestó otra raza. ¿Sí? Hasta que se extinguieron las razas y quedó convertido en una luna. Todo planeta que gesta determinadas razas, después de que viene la noche cósmica, queda convertido en luna. Por eso se dice que todas las lunas del sistema solar, de todos los planetas, en algún tiempo, en algunos pasados antiquísimos, fueron planetas que gestaron vida. Entonces fue el periodo lunar, luego fue el periodo solar y luego fue el periodo de Saturno. Se gestaron humanidades en aquel periodo de Saturno, donde se gestaron varias razas. Y ahí nosotros iniciamos como elemental mineral. ¿Sí? Y estaba nada más la Trinidad y el íntimo. ¿Sí? Dice ahí, entonces las chispas, dice, los actuales íntimos humanos, entonces eran solo chispas virginales que animaban el reino mineral. Como que el íntimo, para poder hacerse consciente o bajar, expresar cierta conciencia o alma humana, necesita ciertos principios foáticos y anímicos. ¿Sí? Principios foáticos, que ahorita los vamos a ver, y principios anímicos, son dos. Lo foático tiene que ver con las serpientes de fuego, los cuerpos existenciales, y lo anímico tiene que ver con la conciencia y con el alma. Y sucede que a medida que el ser humano, nosotros, fuimos transmigrando en el periodo de Saturno dentro del reino animal, luego en el periodo solar, dice ahí, los cuerpos físicos de nuestra actual humanidad se desarrollaron un poco más y se recibió el cuerpo vital.
el cuerpo vital, y nosotros éramos vegetales. O sea, aquí ya estamos hablando de millones de años en que fuimos elementales minerales, luego hasta ahí, elementales minerales, y en el periodo solar fuimos elementales vegetales, y ahí recibimos lo que es el cuerpo etérico, el cuerpo vital. Como que hubo un salto desde el sefirote, donde radica el real ser, el íntimo, hasta la cuarta dimensión, o un principio vital. O sea, de aquí está el físico, no alcanzan a ver. Entonces se recibió el cuerpo etérico, ¿sí? Así lo dice el maestro, cuando fuimos vegetales. Después de millones de años, cuando vino la noche cósmica, todo se sumergió. Dice el maestro, los 4 señores de la llama dotaron a los actuales íntimos del alma, espíritu y cuerpo búdico. Ok, ahí ya el íntimo ya no se quedó solo, sino que surgió la otra esfera, que es el cuerpo búdico. O sea que en ese periodo solar se recibió un cuerpo etérico, porque éramos elementales vegetales, y se recibió el cuerpo búdico o mundo búdico, que es el que está a un costado del Atman, del íntimo. O sea, tenía que haber una creación dentro de la manifestación para que paralelamente en lo inmanifestado el íntimo empezara a recibir sus vestiduras. Vamos a llamarle así, vestiduras foáticas y vestiduras anímicas. En este caso, fue un principio etérico que se vino a crear ahí, que es anímico, porque otorga vida, y un principio foático, porque es el cuerpo búdico que se otorgó. Ahí ya hubo una creación que se desarrolló más en la parte de la manifestación, y paralelamente se iba conformando ciertas partes entre lo inmanifestado, que son las regiones nirvánicas, donde subyace el íntimo, el cuerpo búdico, y la región logoica del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy corriendo porque me dieron un poco de tiempo. ¿Sí? Ahí después lo escuchan, pásenle la grabación, ¿no? Con calma, ¿sí? Y lo vuelven a repetir 8 veces. Sí, no, yo escuchaba las conferencias del maestro 8 veces, ¿sí? Hasta 8 veces. Entonces, ok, hasta aquí éramos elementales minerales. Luego, después de millones de años, vino la noche cósmica, se gestaron todas las razas de cierto planeta, vino la noche cósmica y ese planeta quedó como luna. Y después vino otra vez la creación, el desdoblamiento del Padre, Hijo, etc. ¿Sí? Y vino lo que es el periodo lunar. En ese periodo lunar, en la luna que nos está iluminando, ahí se gestó unas razas. Dice el maestro que ahí fue crucificado. Y hubo ciertos discípulos que él tuvo en aquel periodo lunar, que hoy en día son los ángeles de Marte, los ángeles marcianos. Todas las legiones huestes de ángeles marcianos, cuando los llamamos en las cadenas de fuerza, en realidad son aquellos, digamos, seguidores del maestro Samael, que llegaron al estado angélico. Y llegaron al estado angélico mediante el trabajo de la suprasexualidad, del trabajo con el ego, y en este periodo cósmico siguen con él dentro del rayo de la fuerza. Y esas son las huestes, las legiones de ángeles marcianos que tiene el maestro Samael, y vienen desde aquel periodo lunar de aquellos que lo siguieron. Entonces, en aquel periodo lunar, esta ya se gestó en la cuarta dimensión. Hay que aclarar. Ahí te la voy a ver si quieres. ¿Perdón? ¿Te hago? Sí, no, ni me acuerdo. O sea, Okay. sí, ya tengo cerca la boca. Pero... Entonces, si ustedes se fijan, la creación se vino a gestar gracias, la sexta dimensión, primeramente, porque del íntimo sigue la sexta dimensión. Luego, la siguiente creación se gestó en la quinta dimensión, y la siguiente del periodo lunar ya fue en la cuarta dimensión. La naturaleza no da saltos, natura non si saltus, algo así es la frase, no fis saltus. La naturaleza no da saltos, no recuerdo la frase. Sí, entonces todo es progresivo. Hay falsos errores. De hecho, quiero tumbar varios dogmas, ojalá y me alcance el tiempo, porque he escuchado en congresos instructores que dicen que para gestarse los periodos Saturno, solar, etcétera, en la sexta, quinta dimensión, hubo necesidad de que el sistema solar primero aterrizara físicamente y luego se gestaron. No, fue paralelo. Las razas
en la sexta dimensión del periodo de Saturno como protoplasmáticas, fue paralelo al sistema solar que fue protoplasmático. En el periodo solar, las razas en la quinta dimensión, también el sistema solar se gestó dentro de una quinta dimensión. Y el periodo lunar, dentro de una cuarta dimensión, el mundo etérico que llama el maestro que tiene el planeta Tierra. Sí, entonces, y la Tierra también fue etérica. Y ahora en este periodo terrestre en el cual nosotros estamos, ya la creación no dio saltos. Fue sexta, quinta, cuarta dimensión y ahora en la tercera dimensión. ¿Sí? Entonces, y se está gestando una raza física tridimensional en la tercera dimensión. Entonces, toda la creación fue paralela, tanto de las razas como como del sistema solar. Ahora, nosotros podemos llegar a ver una nebulosa por allá, y lo dice el maestro en la revolución de ver. Perdón, ahora sí voy a tomar agua. Lo dice el maestro en la revolución de ver, que el mundo protoplasmático es aquella nebulosa del Atlas, dice. Si nosotros vemos una nebulosa gaseosa que aún no gesta sistemas solares, es un mundo sexta dimensional, donde hay muy pocas leyes. En el físico tenemos 48, en el mundo etérico también siguen las mismas 48, pero la ley de evolución e involución se diluye, y una persona que vive 80 años aquí ya puede vivir 1200 años. Se diluye el tiempo, por eso la cuarta dimensión es el tiempo. Luego la quinta dimensión pues es la eternidad. Por lo general, seres que vienen de un sistema solar que está en un estado quinta dimensional son seres de luz, extraterrestres de luz, porque cada sistema solar tiene su periodo de evolución. Mientras unos sistemas solares están saliendo de la noche cósmica, hay otros que se están sumergiendo de regreso mientras uno está en el día cósmico, otros están en la noche cósmica. ¿Sí? Cada sistema solar tiene diferentes periodos de evolución. Por eso es que hay razas extraterrestres que vienen y son como semitransparentes, azulados, como los que se presentan en la zona del silencio. ¿Sí? Y esos vienen de un sistema solar que está en un periodo como el lunar, como fue aquí, que es en la cuarta dimensión. Pero otros seres extraterrestres que son luminosos, como de luz, vienen de una quinta, y hay unos que son protoplasmáticos, que vienen de un sistema solar que todavía es una nebulosa, está sumergido en una sexta dimensión, y esos seres son protoplasmáticos. Las naves de Carlos Díaz son como un protoplasma, parece una célula que se infla, se desinfla. Dice Maussan, sin duda son los más evolucionados del cosmos, porque sus naves son protoplasma, hasta se mueven como si fueran una célula. No, lo que pasa es que vienen de una sexta dimensión donde rigen tan solo, son 6 leyes. 6 leyes. En la quinta dimensión rigen. Por eso es que el protoplasma es dúctil, elástico. Entonces hay razas extraterrestres que vienen del sistema solar, que están en procesos evolutivos dentro de una sexta dimensión, otros de una quinta dimensión, y dentro de un plano etérico que son semitransparentes, azulados, o son de luz, o son protoplasmáticos. ¿Sí? Ese es el misterio de las distintas razas extraterrestres y naves que nos visitan, como las naves de Carlos Díaz, que son las del protoplasma. Ahora, entonces, en el periodo lunar, como dice aquí, recibimos los cuerpos astrales. Entonces, si ustedes se fijan en el árbol sefirótico, eran los 3 logos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, luego fue el íntimo, y luego cuando fuimos elementales vegetales en el periodo solar, se añadió el cuerpo etérico, y luego se añadió el cuerpo búdico, el mundo búdico. Y aquí en el periodo lunar, dice el maestro, fuimos los animales elementales de aquel mundo, ¿sí? Y en ese entonces se recibió el cuerpo astral. Entonces ya está casi conformado el árbol de la vida de nosotros. La creación de nuestras esencias humanas fueron dentro de la manifestación, pasando como elementales,
minerales, vegetales, animales, y paralelamente se fueron añadiendo vestiduras foáticas o anímicas al íntimo para quedar conformado el árbol sefirótico de la Cábala. Usted dice si me sé del lugar. Usted dice si me lo sé. Bueno, entonces, hasta aquí ya está el árbol sefirótico casi conformado. Nomás falta el periodo terrestre para recibir el cuerpo físico, porque toda la oleada de vida desciende hasta el plano físico. Pero falta el cuerpo mental. El maestro no menciona. Y es que el cuerpo mental nos llevaría a otra conferencia, porque está compuesto de otros principios que no son las vestiduras que necesita el íntimo. El íntimo necesitaba, para poder manejar a su alma humana y autorrealizarla y hacerse autoconsciente de aquella ignorancia de la felicidad del absoluto, necesitaba el cuerpo etérico, el cuerpo astral que ya se conformó, el cuerpo búdico, y se recibió también el cuerpo de la voluntad aquí en el periodo lunar. O sea que la creación, como elementales minerales, nos fue añadiendo paralelamente entre lo inmanifestado los diferentes vehículos internos o mundos internos, ¿sí?, a las que cada persona puede ingresar, ¿sí? Entonces, hasta ahí termina, ya quedó conformado lo que es casi el árbol sefirótico. Paralelamente la creación, como elementales en nosotros, se fue añadiendo lo que es el árbol sefirótico, el árbol de la vida interior, los mundos internos, los cuerpos internos, perdón, ¿sí? Entonces, miren, estas conferencias ni aún en cursos de misioneros se han dado. Perdónme, quizás es un orgullo súper oculto ahí, un pavo real que está, pero en serio, sí, aún en cursos de misioneros no se han dado estas pláticas. Y estamos en un congreso, o sea, hay que dar la nota. Sí, ustedes hicieron grandes sacrificios, caray, o sea, hay que hacer que valga, ¿sí? Entonces, ok, termina el periodo lunar, ya fuimos elementales, minerales, vegetales y animales. ¿Qué sucede? Se nos otorga por primera vez en este periodo terrestre un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, vino la noche cósmica del periodo lunar, cuando el maestro se autorrealizó, cuando tuvo a esos seguidores que se autorrealizaron y formaron los ángeles marcianos, que desde ese entonces vienen y los siguen, y están en el proceso todavía de autorrealizarse esas almas que siguieron al maestro. Qué bonito fuera que muchos de ustedes en el siguiente periodo ya formen parte de las legiones de ángeles de Marte, ¿no?, del maestro Samael, y no los diablitos con colita que están allá abajo pudriéndose, ¿no? Sí. Dice, tú te pasas de lo sublime a lo ridículo, menos. Qué bueno fuera, ¿no?, que un día nos volviéramos a encontrar, que tengamos esa misericordia para... otra cosa también, hay aquellos que dedican su vida a la enseñanza. La ley del karma es benévola y puede despojar de ciertas entidades, agregados psíquicos densos, pesados, animalescos, para ayudar a la esencia después de la muerte, ¿sí? Es tan extensísimo todo esto. Entonces ya vino lo que es el periodo terrestre. Después de la noche cósmica, nuevamente a Elohim, los dioses inmanifestados en el absoluto, se polarizaron como Elohims. Entonces unos se polarizaron en la parte alta del altar, en el polo positivo, otros en la parte baja de ciertos altares, en la parte baja, otros en la parte media, para simular las tres fuerzas, y realizaron esos a Elohim inmanifestados, los primeros desdoblamientos del fuego, ¿sí?, o los primeros desdoblamientos de la luz. No podemos meternos a la cuestión de la superoscuridad del absoluto, que es luz increada para los... No, porque perderíamos mucho tiempo. Por eso digo que esta plática la dimos en 3 horas. Está en YouTube, luego les paso el link para que la escuchen con calma. Entonces, ya pasamos por los 3 reinos y llegamos al periodo terrestre. Se originó mediante el cantar de los cantares, los desdoblamientos del Cristo, del fuego, la creación del periodo terrestre.
Entonces ya todo el sistema fue físico, tridimensional. ¿Sí? Que en un principio fue, repito, sexta dimensional, quinta dimensional, cuarta dimensión, porque la naturaleza no da saltos, y llegamos a la tercera dimensión, que es este periodo. Entonces, ¿qué pasa? Que surgió la raza protoplasmática, que se gestó en una sexta dimensión, y que vino a recapitular, dice el maestro, el periodo de Saturno. Y eran seres dúctiles, elásticos, la materia era protoplasmática, podían asumir gigantescas estaturas o reducirse a un punto matemático. Y hay sistemas solares, seres que vienen de otros puntos de la galaxia y fuera de la galaxia, cuyos sistemas solares son una nebulosa, no coagulan, ¿sí? Un telescopio puede ver una nebulosa y es un sistema solar en estado protoplasmático. O puede ver un sistema solar completamente físico, ese ya es tridimensional, depende de la evolución, ¿sí?, por la que esté pasando cada sistema solar. Entonces, llegamos ya al periodo terrestre y recibimos nuestro primer cuerpo físico, porque ya recibimos el cuerpo de la voluntad, ya recibimos el cuerpo astral cuando fuimos elementales. Fíjense, millones de años en el periodo Saturno, millones en el periodo solar, millones en el periodo lunar, para venir a recibir un cuerpo físico, y fracasados. Sí. Por eso dicen que el Padre sufre y la Madre Divina llora, porque se esperó millones de años, ¿sí?, para que su alma humana no haga lo que tiene que hacer, cuando ya se nos dijo lo que tenemos que hacer. Sufren, lloran. ¿Por cuántas veces? ¿Cómo no? Pues, millones de años para que su alma humana fracase. Si estamos aquí porque tenemos inquietudes y el Padre nos impulsa a autorrealizarlo, ¿sí? Mientras el real ser se va a estar manifestando. Se va a estar manifestando en lo que se llegan a crear los cuerpos existenciales, y el Padre, el Keter, logre manifestarse en nosotros, fusionado en nosotros. Por eso dice que el cuerpo se diviniza y el alma se materializa, ¿sí? Y es todo un proceso evolutivo, tanto dentro de la manifestación como elementales en los distintos periodos cósmicos, como dentro de lo inmanifestado, que el íntimo vaya recibiendo esas vestiduras, tanto anímicas como foáticas, para establecer el árbol sefirótico de la cábala, para que el Padre pueda hacerse manifiesto en todos los reinos. Por eso es que el físico Malkut se llama el reino, porque entonces cuando el Padre se autorrealiza en todos los reinos, en todas las regiones sefiróticas. Entonces recibimos en este periodo terrestre el primer cuerpo físico. Recibimos el primer cuerpo físico. Por lo general la esencia se ensucia porque no tenemos conciencia del bien y del mal. Se cometen errores y empiezan a surgir las manifestaciones del ego. Sí, empiezan a surgir las manifestaciones del ego, se crean las primeras entidades. Yo conozco misioneros, conocí un compañero, lo recibíamos aquí en su humilde casa de España, que él decía que antes de entrar a la gnosis, él veía como construcciones griegas, y había las gentes tenían como unos listones, unas túnicas griegas, y de repente él se despertaba asustado de niño, porque veía una ola gigante que barría todo, así envolvía todo. Dice, venía de la Atlántida. Hay personas dentro de la enseñanza, dentro de este periodo terrestre, que sus ciclos de 108 existencias, en algunos se inició en la raza Lemur, de este periodo terrestre, y otros en la raza Atlante. Sí. Entonces sería muy largo explicar detalles de cómo se dieron cuenta. Pero en sí, vino la raza protoplasmática del periodo terrestre, y pues eran dúctiles, elásticos, etc. Vino el periodo solar y vino la raza hiperbórea. ¿Sí? Vino la raza hiperbórea. Quizás, fíjense, en otro sistema solar por allá que es físico, cuando la raza protoplasmática se gestó en la sexta dimensión, veían nuestro sistema solar de Bors como una simple nebulosa. ¿Sí? Así como, porque cuando son nebulosas es porque están en un estado, no coagula físicamente todavía. Entonces, lo que quiero llegar es al final de todo esto, y a ver si puedo tomar algunos dogmas que hay todavía. Humildemente tratamos de hacerlo, porque sí hemos visto, por ejemplo, ese dogma de que
el sistema solar tiene que coagular físicamente para que se manifieste la primera raza protoplasmática. No, vino el periodo terrestre y la raza protoplasmática en la sexta dimensión, paralelamente el sistema solar era sexta dimensional. La raza hiperbórea en la quinta dimensión, paralelamente el sistema solar era quinta dimensional, hasta que dice el maestro que en la raza Lemur, durante la primera o segunda parte, no recuerdo, se gestaron las primeras capas de la corteza física. Era etérico el sistema solar y se formaron las primeras subcapas de la corteza terrestre. Todo está organizado por la ley del 7, entonces que un sistema solar pase de la parte etérica a la parte física es de acuerdo a la ley del 7. Entonces las primeras subcapas de la corteza terrestre física se gestaron en el inicio de la raza Lemur. Vino el final de la raza Lemur, el maestro cayó, cayó, fuimos invadidos por un fuego luciférico, dice, y empezamos a cohabitar fuera de los templos. Entonces vino la caída edénica. Cuando fuimos a los templos fuimos expulsados, dice, porque nos invadió un fuego luciférico y empezamos a cohabitar fuera de los templos, cuando siempre se realizaba en el interior de los templos bajo los grandes maestros, la guía de ellos. Entonces al final de la raza Lemur volvió a autorrealizarse el maestro Samael, recuperó su maestría y vino el hundimiento del continente Lemur en el océano Pacífico. Se hundieron continentes, se emergieron otros. Entonces dice que él pasó toda la raza Atlante como inmortal. Vivía en los palacios, pero se dio cuenta que tenía que autoexplorarse más y se salió de los palacios. Entonces, y fue la raza Atlante, sí, dice el maestro, todavía estaba invadida por el éter, la Atlántida, la siguiente raza. Los atlantes tenían ciertas branquias detrás de las orejas porque respiraban a través del éter que había en el aire, porque todavía era etérica, y fueron coagulando las otras subcapas de la corteza terrestre física durante la raza Atlante, ¿sí? Entonces ya al final de la raza Atlante se volvió física completamente el planeta Tierra, y fue cuando llegó Hercólogos y fue cuando entonces volteó el eje terrestre, porque ya eran masas físicas y entraron en acción las fuerzas electromagnéticas. No así la raza del Lemur, porque era una tierra etérica, por eso duraron millones de años. Por eso el maestro dice, la humanidad tiene 18 millones de años fornicando. 18 millones, y el Hercólogos buscando pasó, si pasa cada 25,000 años, dicen. Sí, acá fueron, sí, pero como era una raza o un sistema solar etérico, no interactuaban las fuerzas magnéticas. Entonces, pero ya al final de la raza Lemur ya interactuaron y vino la inversión del eje terrestre. Para ese entonces estaba Teotihuacán, estaba Cholula, ¿sí? Y se hacían peregrinaciones desde África. Se fue nuestro compañero de África, tuvo que irse. Y yo organizaba, dice, en la Atlántida, peregrinaciones a México. Y me quedaba a veces en un valle en el Golfo de México muy hermoso, y ciertamente se han encontrado pirámides y unas construcciones que todavía subsisten hermosas en el Golfo de México, señal de que estaba a la luz del sol. México es el único país que ha permanecido firme. Se han hundido tierras, continentes, se han emergido tierras y continentes, pero México ha permanecido firme. Y se han encontrado alrededor de 70,000 zonas arqueológicas mediante radares, y estaba plagado de templos, ¿sí? Ahora, ¿perdón? ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Ya terminó? No, voy en la mitad. Sí. 5 minutos. Bueno, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, entonces, prueba de ello es que cuando terminó la raza Atlante, muchos fueron a Machu Picchu, otros fueron a Egipto, y Egipto, las pirámides están perfectamente orientadas norte, sur, este, oeste, porque fue posterior a la inversión del eje magnético de la Atlántida. Solamente Teotihuacán, Cholula, esta pirámide, están desviadas 12 grados con respecto al norte, señal de que el eje magnético se desvió 78 grados, y los ecuadores se convirtieron en polos y polos en Ecuador. Entonces, las mismas pirámides, cuando ustedes ven unas pirámides perfectamente orientadas norte, sur, este, oeste,
es porque fueron construidas posteriores a la inversión del eje magnético cuando se inició la raza aria que somos nosotros. Y las pirámides como Teotihuacán y la que tenemos aquí, que están desviadas, es porque vienen desde la raza Atlante. Y dicen las tradiciones que aún desde antes de la Atlántida ya existía Teotihuacán. Se hacían grandes peregrinaciones y allí se realizaban verdaderas procesos iniciáticos, donde los 33 montículos de la calzada de los muertos iban recibiendo los grados de la serpiente de Quetzalcóatl para convertirse en un nuevo Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería llegar al final de esta raza. Ayer les comentaba cuál iba a ser el proceso y les comenté que hay ciertas almas ya de instructores que han fallecido y les han dicho: alcanzaste un nivel de conciencia aceptable, te vamos a llevar una reservación y llegado el momento te vamos a dar un cuerpo físico en la Isla Blanca. Sí, antes de morir han narrado esa experiencia. Sí, gentes que durante toda la vida se sacrificaron. Sí, quizás no cristalizaron alma. Quería entrarme más a la cuestión del alma y las partes del ser para escribir el árbol sefirótico, pero me quito 2 horas más. Entonces, pero vamos a terminar con esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Algo que no expliqué el día de ayer. Ok, dice el maestro que van a ser más de 1000 años esperando en la Isla Blanca. Sí, en lo que se estabiliza la corteza terrestre, porque van a haber continentes que se van a hundir, etc. Entonces, ahí van a seguir su trabajo interior. Ahí se van a abrir templos con los diferentes maestros. El dios Tlaloc, que le dijo el maestro Regresaré, le dijo en la época de oro: Tlaloc, San Germán, Samael antes tendrá cuerpo físico masculino y tendrá su templo también. Entonces, los maestros van a volver y ahí sí va a ser fácil autorrealizarse. Sí, bueno, no tan fácil, pero no tan difícil como ahorita, ¿no? Porque sí está cañón. Entonces, ahí van a seguir trabajando en los procesos alquímicos, aquellas esencias que se le da al cuerpo, como esta misionera que se lo anunciaron antes de morir. Y ahí van a nacer hijos que van a ser vehículos para otras esencias que están esperando. Ahí van a morir las almas que ya recibieron cuerpo y van a volver a tomar cuerpo ahí, así hasta que sus procesos internos. Sí, ahora, ¿esto por qué? Porque el yo está en los genes y van a haber razas híbridas. Los seres extraterrestres van a estar mezclándose con los seres humanos para ir diluyendo la carga genética egoica, porque el ego lo tenemos en los genes y entonces ya va a ser una raza híbrida que se va a gestar en una 4ª dimensión. La 6ª raza Corai se va a gestar en una 4ª dimensión, ¿sí? Y la 7ª raza de este periodo terrestre ya va a ser en la 5ª y 6ª dimensión. Lógicamente ya van a ser civilizaciones, humanidades de una 5ª y una 6ª, pues prácticamente de dioses, pero en la 4ª dimensión todavía van a seguir en proceso, mezclándose razas extraterrestres con los que les den cuerpo en esa isla, en esos territorios, porque ya va a estar estabilizado. Entonces, cada vez se va a ir diluyendo más la genética egoica que tenemos ahorita, porque es muy pesada, o sea, así no se puede autorrealizar uno. Entonces, la cuestión es diluir la genética humana y van a haber híbridos, sí, con mayor carga genética extraterrestre, porque quise entrar en la cuestión esta del ego, de la época del ego, pero no hay tiempo, sí. Entonces, ya para terminar, ese es el proceso que se va a seguir. Ese es el proceso. Sí, entonces así, a grosso modo, desde el origen de la creación hasta el final de los tiempos. Sí, ahora antier leí una anécdota de un hombre que lo metieron a una nave y le llamó la atención ver un montón de niños que estaban viendo unas pantallas. Niños, un montón, como si fuera un kinder. Esos son ya híbridos, ¿sí? Que tomaron óvulos o espermatozoides humanos y los mezclaron con seres extraterrestres. Y ya hay una raza de seres híbridos
que van a poblar esa tierra seleccionada donde se va a estar, y va a continuar la mezcla humana con híbridos, porque la carga genética egoica que tenemos es muy pesada y muy densa. No se va a poder autorrealizar una humanidad, no se va a poder establecer la raza Coradi con los genes animales, bestiales, inhumanos, instintivos que nosotros tenemos. ¿Preguntas? Leve, así, rápido. Okay. Muchas gracias, y disculpa, no sé. La verdad que sí, muy interesante el tema, y sí nos gustaría que en otro congreso ya lo metamos a programa, ¿verdad? Con gusto, con gusto.